Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de lleno en un drama que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un drama que involucra a uno de los actores más queridos y respetados del momento, Kerem Bürsin, y una declaración, digamos, bastante controversial sobre una de sus colegas. Así es. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto, mucha controversia. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, les quiero pedir un favor muy especial. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus celebridades favoritas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido que les traemos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el chisme. La noticia ha estado circulando por todas las redes sociales, blogs de farándula y hasta en los noticieros de la televisión. Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, aparentemente hizo una declaración que ha generado un debate encendido sobre su colega. ¿De qué se trata esta declaración? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? ¿Y cuál es la verdadera historia detrás de todo esto? Bueno, agárrense fuerte porque vamos a desentrañar cada uno de estos misterios. Primero hay que entender el contexto. Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, es un actor sumamente popular, conocido por su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido éxitos rotundos, consolidándolo como una de las figuras más importantes del entretenimiento en Turquía. Su vida personal, como es de esperarse, también está bajo el escrutinio público constante, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Desde sus primeras incursiones en la actuación en los Estados Unidos, hasta su meteórico ascenso en la industria turca, Kerem ha sabido mantener una imagen de profesionalismo y cercanía con sus fans, lo que ha contribuido enormemente a su popularidad. Incluso su activismo en causas sociales y su defensa de los derechos de los animales le han ganado el respeto de muchos, consolidándolo como una figura pública integral. La colega en cuestión, cuyo nombre no revelaremos directamente al principio para mantener un poco el suspenso, es también una actriz muy conocida, con una trayectoria igualmente exitosa. Ha trabajado en proyectos importantes, ha recibido premios y reconocimientos, y tiene una legión de fans que la adoran. La relación entre Kerem y esta actriz siempre ha sido vista como cordial y profesional, al menos hasta ahora. Su historia en la industria del entretenimiento también es fascinante. Desde sus inicios como modelo hasta su consolidación como actriz de renombre, esta colega ha demostrado una gran versatilidad y una capacidad única para conectar con el público. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, y su presencia en redes sociales es innegable, con millones de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Además, su estilo impecable y su elegancia la han convertido en un ícono de la moda en Turquía y en otros países. Todo comenzó con una entrevista que Kerem Bürsin concedió a un medio de comunicación turco. En esta entrevista, se le preguntó sobre sus experiencias trabajando con diferentes actrices y actores a lo largo de su carrera. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, al hablar específicamente de esta colega, Kerem hizo una declaración que, según muchos, fue vergonzosa e impactante. El medio en cuestión, conocido por su línea editorial sensacionalista, aprovechó al máximo la oportunidad para generar controversia. La entrevista, que en principio parecía ser una conversación amena sobre la trayectoria profesional de Kerem, rápidamente se convirtió en un campo de batalla mediático. Los editores del medio, conscientes del poder de las redes sociales y de la sed de chismes del público, resaltaron la declaración controvertida y la promocionaron con titulares llamativos y teasers provocadores. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. La declaración original en turco fue interpretada de diversas maneras. Algunos medios la tradujeron como una crítica directa al talento actoral de su colega, sugiriendo que Kerem la consideraba sobrevalorada o poco profesional. Otros medios, sin embargo, ofrecieron una interpretación más suave, argumentando que Kerem simplemente estaba expresando una opinión honesta sobre los desafíos que había enfrentado al trabajar con ella, sin intención de menospreciarla. La ambigüedad de la declaración original, combinada con la interpretación sesgada de algunos medios, contribuyó a la confusión y al debate encendido que se desató en las redes sociales. Los traductores, a su vez, también jugaron un papel importante en la propagación de la polémica, ya que algunas traducciones enfatizaron el tono crítico de la declaración, mientras que otras suavizaron su impacto. Lo que es innegable es que la declaración, independientemente de su interpretación, generó una ola de reacciones en las redes sociales.
Los fans de Kerem se dividieron, algunos lo defendieron argumentando que tenía derecho a expresar su opinión, mientras que otros lo criticaron por ser desconsiderado e irrespetuoso con su colega. Los fans de la actriz, por supuesto, no se quedaron callados y salieron en su defensa, acusando a Kerem de envidia y falta de profesionalismo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, donde los fans de ambos actores intercambiaban insultos, acusaciones y memes sarcásticos. El hashtag #TeamKerem y #Team se volvieron trending topics en Twitter, y la polémica se extendió a otras plataformas como Instagram y Facebook. La polarización de las opiniones y la falta de información precisa contribuyeron a la escalada de la controversia. El hashtag #Kerem Contra se volvió trending topic en Twitter, y la polémica no hizo más que crecer. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más el debate. Algunos columnistas opinaron que la declaración de Kerem era un reflejo de la competitividad que existe en la industria del entretenimiento, mientras que otros la consideraron un simple error de comunicación. Los analistas de la farándula, por su parte, aprovecharon la oportunidad para analizar la situación desde diferentes perspectivas, algunos argumentando que la declaración de Kerem era una muestra de honestidad y transparencia, mientras que otros la consideraban una falta de tacto y profesionalismo. Los psicólogos también se sumaron al debate, analizando el impacto de la polémica en la imagen pública de ambos actores y en la salud mental de sus fans. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin quiso menospreciar a su colega? ¿O simplemente se sacaron sus palabras de contexto? Para responder a estas preguntas, hay que analizar la declaración original con detenimiento, teniendo en cuenta el tono en el que fue expresada, el contexto en el que se produjo y las posibles interpretaciones que se le pueden dar. Es fundamental analizar la transcripción completa de la entrevista, prestando atención a las pausas, las expresiones faciales y el lenguaje corporal de Kerem. También es importante considerar el estilo de comunicación de Kerem, que se caracteriza por ser directo, honesto y sin rodeos. Además, es necesario tener en cuenta la cultura turca, donde la honestidad y la franqueza son valores muy apreciados, pero también pueden ser interpretados como falta de tacto o respeto. Además, es importante considerar la relación que existe entre Kerem y su colega. ¿Tienen una historia personal que podría haber influido en sus palabras? ¿Han tenido algún conflicto previo que pudiera explicar esta aparente tensión? Investigar estos aspectos nos ayudará a comprender mejor la situación y a formarnos una opinión más informada. Es necesario investigar la trayectoria profesional de ambos actores, analizando sus colaboraciones anteriores y sus posibles rivalidades. También es importante investigar su vida personal, buscando posibles rumores o conflictos que pudieran haber afectado su relación. Además, es fundamental tener en cuenta el entorno mediático en el que se desenvuelven ambos actores, donde la presión y la competitividad son constantes. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. Al indagar un poco más, descubrimos que la relación entre Kerem y su colega, cuyo nombre ya no podemos ocultar más, es Andercel. Sí, señores y señoras, la mismísima Andercel. La chispa entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, encendió pasiones y alimentó los rumores durante años. Pero después de un romance de ensueño que cautivó al mundo, llegó la inevitable ruptura. La confirmación de su relación y su posterior ruptura fueron eventos mediáticos de gran impacto, generando titulares en todo el mundo y consolidando su estatus como una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Su historia de amor, llena de momentos románticos y apariciones públicas deslumbrantes, fue seguida de cerca por sus fans, que esperaban ansiosamente su boda. Sin embargo, la noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos, que no podían creer que su relación había llegado a su fin. Ahora, volviendo a la declaración. Se rumora que las palabras de Kerem durante la entrevista estaban teñidas por el amargor de la separación. Algunos insiders aseguran que la ruptura no fue del todo amigable y que quedaron algunas heridas abiertas. Esto podría explicar la supuesta dureza de sus comentarios sobre Ande. Los rumores sobre los motivos de su separación son variados, algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, mientras que otros sugieren la intromisión de terceras personas. Lo cierto es que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos, y es posible que la declaración de Kerem haya sido una expresión de su frustración y resentimiento. Pero ojo, no todo es blanco o negro. También hay quienes defienden a Kerem y aseguran que sus palabras fueron sacadas de contexto. Afirman que los medios sensacionalistas exageraron sus declaraciones para generar polémica y vender más revistas. Según esta versión, Kerem simplemente estaba siendo honesto sobre los desafíos profesionales que enfrentó al trabajar con Ande, sin intención de menospreciarla como persona o como actriz. Sus amigos y colegas de la industria han salido en su defensa, describiéndolo como una persona honesta, respetuosa y profesional.
Algunos incluso han afirmado que Kerem siempre ha sido un gran admirador del talento de Hande y que nunca tendría la intención de dañarla. Para complicar aún más las cosas, Hande Erçel no se ha quedado callada. Aunque no ha respondido directamente a las declaraciones de Kerem, ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como indirectas. En uno de estos mensajes, Hande escribió: "La verdad siempre sale a la luz". ¿Acaso Hande está insinuando que Kerem no está diciendo toda la verdad? ¿O simplemente se está defendiendo de las acusaciones? Sus fans, por supuesto, han analizado cada uno de sus mensajes en busca de pistas sobre su estado de ánimo y su opinión sobre la polémica. Algunos interpretan sus mensajes como una señal de fortaleza y resiliencia, mientras que otros los ven como una expresión de su dolor y decepción. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de determinar. Lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Hande está lejos de ser idílica. La declaración de Kerem, ya sea intencionada o no, ha reavivado viejas heridas y ha generado un clima de tensión entre ambos actores. El futuro de su relación profesional y personal es incierto, y es posible que la polémica tenga consecuencias a largo plazo en sus carreras. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, este incidente nos recuerda que las palabras tienen poder y que debemos ser cuidadosos al expresarnos, especialmente cuando se trata de personas con las que hemos tenido una relación cercana. Incluso si no tenemos intención de herir a alguien, nuestras palabras pueden ser malinterpretadas y causar un daño irreparable. La comunicación es una herramienta poderosa, pero también puede ser un arma de doble filo si no se utiliza con cuidado y responsabilidad. Es importante reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras antes de pronunciarlas y tratar de expresarnos de manera clara, honesta y respetuosa. En segundo lugar, este caso nos demuestra la importancia de no creer todo lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación. Los medios a menudo buscan generar controversia para aumentar su audiencia y pueden exagerar o distorsionar la realidad para lograr este objetivo. Es fundamental ser críticos y buscar diferentes fuentes de información antes de formarnos una opinión. La información es poder, pero también puede ser una herramienta de manipulación si no se utiliza con discernimiento. Es importante cuestionar la información que recibimos, verificar su veracidad y buscar diferentes perspectivas antes de formarnos una opinión. En tercer lugar, este drama nos enseña que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con emociones, problemas y conflictos. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y empatía. Las celebridades son personas como nosotros con sus virtudes y defectos. Es importante recordar que su vida pública es solo una parte de su realidad y que detrás de la fama y el glamour hay personas con sentimientos y emociones. En el caso específico de Kerem y Hande, solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos y sobre el significado de las palabras de Kerem. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y formarnos una opinión basada en la información que tenemos disponible. Es importante recordar que somos solo espectadores y que no tenemos derecho a juzgar o condenar a nadie sin conocer todos los hechos. Es fundamental respetar la privacidad de ambos actores y evitar alimentar la polémica con especulaciones y rumores infundados. Lo que sí podemos hacer es aprender de este incidente y tratar de ser más comprensivos, respetuosos y cuidadosos con nuestras palabras en nuestras propias vidas. Al final del día, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad. La empatía, la tolerancia y el respeto son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y armoniosa. Es importante practicar estos valores en nuestras relaciones personales y en nuestra interacción con el mundo. Pero la historia no termina aquí. En las últimas horas han surgido nuevas informaciones que podrían cambiar por completo nuestra perspectiva sobre este drama. Se ha filtrado un vídeo de la entrevista original donde se puede escuchar a Kerem decir la frase completa, sin la edición que hicieron los medios. En este vídeo Kerem explica que aunque al principio le costó trabajar con Hande, con el tiempo aprendió a admirar su profesionalismo y su talento. Afirma que Hande es una actriz muy dedicada y que se esfuerza al máximo para dar lo mejor de sí en cada proyecto. La filtración del vídeo ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con muchos fans de ambos actores celebrando la noticia y acusando a los medios de manipulación. Si esta información es correcta, significaría que los medios tergiversaron las palabras de Kerem para crear una polémica que no existía. Sería un claro ejemplo de cómo la prensa sensacionalista puede manipular la información para generar titulares llamativos y aumentar su audiencia. La credibilidad de los medios de comunicación se ha visto seriamente afectada por este incidente, con muchos usuarios de las redes sociales expresando su indignación y su desconfianza. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué los medios harían algo así? La respuesta, lamentablemente, es bastante sencilla: el drama vende. Las historias de amor y desamor,
Las rivalidades entre celebridades y los escándalos son un imán para la audiencia. Los medios lo saben y no dudan en explotar estas situaciones para obtener beneficios económicos. La lógica del mercado y la competencia feroz entre los medios de comunicación han llevado a una degradación de la calidad de la información, con muchos medios priorizando el sensacionalismo y el clickbait por encima de la veracidad y la objetividad. En este caso, la supuesta rivalidad entre Kerem y Hande era una oportunidad perfecta para generar polémica y atraer a un público masivo. Los medios crearon una narrativa falsa, alimentaron la controversia y sacaron provecho de la situación. La difusión de noticias falsas y la manipulación de la información son problemas graves que afectan a la sociedad en su conjunto. Es importante estar alerta y desarrollar un pensamiento crítico para no caer en las trampas de la desinformación. Es importante destacar que este tipo de manipulación mediática no es exclusiva del mundo del espectáculo. Ocurre en muchos ámbitos de la sociedad, desde la política hasta la economía. Los medios tienen un poder enorme y pueden influir en la opinión pública de manera significativa. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos sin cuestionarlo. La educación mediática es una herramienta fundamental para empoderar a los ciudadanos y protegerlos de la manipulación y la desinformación. En el caso de Kerem y Hande, la manipulación mediática ha generado un daño considerable. Ambos actores han sido expuestos a críticas